Mi saludo cordial para todos los amigos, amigas de este programa Siempre en Domingo, que por la emisora diocesana Nuestra Señora del Socorro se transmite el Día del Señor, como así se llama, el domingo. Y también las emisoras que transmiten de nuestras parroquias, las emisoras comunitarias. Llegamos al sexto domingo del tiempo ordinario. Hace 8 días decíamos que estamos muy cerca a la Cuaresma. Y efectivamente, este es el último domingo de la primera parte del tiempo ordinario de la liturgia, que así lo llamamos, porque ya el próximo miércoles, ustedes se imaginan y lo saben, es el miércoles de ceniza y comienza la Cuaresma de este año. ¿Cómo vamos a recibir esa Cuaresma este año que nos prepara para la celebración de los misterios grandes de nuestra redención en la Semana Santa? Empieza el miércoles de ceniza y por eso se llama así, con la ceremonia de la ceniza, para recordar que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir, como dice la fórmula del signo de la ceniza, o conviértanse y crean en el Evangelio. Es la forma litúrgica bíblica que también el sacerdote, cuando impone la ceniza, emplea para el que se acerca a recibirla. Por supuesto, no olvidemos, y desde este domingo yo les recuerdo, es un día de ayuno. Tenemos que ayunar. Además de ser una ley de la Iglesia, tenemos que guardar ese espíritu de penitencia, de actitud de perdón hacia Dios nuestro Señor, que es misericordia y amor, para que perdone nuestros pecados. Pero hay que ayunar para mostrar que realmente, con un signo que es el ayuno, estamos arrepentidos y queremos ganar la gracia de Dios y su perdón. El ayuno obliga a las personas mayores de 18 años, es la norma penitencial en nuestra iglesia, es la disciplina de nuestra iglesia. No debemos olvidar, porque solamente hay 2 días de ayuno, así como lo manda la Santa Madre Iglesia en sus mandamientos durante todo el año litúrgico: el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Entonces, en este tiempo de Cuaresma, hemos de hacer también abstinencia los viernes y el miércoles de ceniza para iniciar la Cuaresma. Abstinencia de la carne, para que recordemos que tenemos que abstenernos de muchos más apetitos muy humanos, quizá que nos piden realizar ciertos intereses o sentimientos o incluso pasiones que nos pueden llevar a la concupiscencia, que es pecaminosa. Por eso la necesidad de hacer también abstinencia, pero no solamente mirando hacia nosotros mismos en relación con Dios, sino mirando a nosotros mismos en relación con el prójimo. Por eso hay que hacer también en este miércoles de ceniza y en el tiempo de Cuaresma, los viernes, obras de caridad, obras de misericordia, obras de piedad. Sí, así es. Y el viernes se convierte en penitencial no solamente en Cuaresma, sino para todo el año. Además comienza la campaña de comunicación cristiana de bienes, que es la colecta que se hace para ayudar en Colombia a la Iglesia colombiana a través de la Pastoral Social Nacional y a través de la Pastoral Social de cada una de nuestras diócesis, como aquí en nuestra diócesis CEPAS, el Secretaría de Pastoral Social de nuestra diócesis. También llega aquí esa colecta que se hacen en las parroquias. Mandamos un porcentaje para la nacional y la demás también queda en la parroquia y además aquí para ayudar a muchas necesidades de tanta gente pobre necesitada. Entonces iniciemos con mucho fervor la Cuaresma. Ciertamente este es el domingo anterior al inicio de la Cuaresma y nos concentramos entonces en el Evangelio de San Marcos. En el capítulo 1, todavía estamos en el capítulo 1 del verso 40 a 45. Pero antes de escuchar este Evangelio, recordemos otra cosa, queridos hermanos, que hoy se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. La Jornada Mundial del Enfermo.
Entonces, ¿qué mejor que iniciar la Cuaresma pensando en los enfermos? Y por eso este domingo anterior a la Cuaresma coincide muy bien, es providencial, no es una simple circunstancia de coincidir, sino es providencial que nosotros en este domingo previo a la Cuaresma estemos celebrando en toda la iglesia la jornada del enfermo. ¿Cuánta necesidad tienen los enfermos de nuestra oración, de nuestra solicitud, de nuestras obras de caridad para con ellos, ya sean nuestros propios familiares a quien hay que atender, porque es una obligación, si es el hijo para con sus padres, para dar ese ejemplo, u otras personas que aunque no sean familiares tienen muchas necesidades porque padecen cualquier enfermedad, unas graves, otras menos graves, pero son enfermos. Y el Evangelio de hoy nos habla de un enfermo, entonces pongámosle atención para ver qué hizo Jesús con ese enfermo en el Evangelio de hoy, que dice lo siguiente: en aquel tiempo se acercó Jesús a un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. Pero cuando se fue empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos, queridos amigos y amigas, a insistir sobre el hecho de que el Evangelio de hoy nos habla de un enfermo, y en el tiempo actual, moderno, nosotros podemos calificar de enfermedades graves y terminales, enfermedades como el cáncer. Es como una sentencia de muerte. En el Antiguo Testamento, precisamente hoy la primera lectura de la misa desde Levítico nos habla del leproso. En ese tiempo y en tiempos de Jesús, pues la lepra seguía siendo una enfermedad muy grave. No se podía tocar a un leproso, acercarse a él, todo lo contrario. Recuerden cómo en la comunidad del Antiguo Testamento, el pueblo judío, cuando había un enfermo de lepra, que era una enfermedad de la piel, pues decía el libro sagrado: será llevado al sacerdote para que lo declare impuro, y será expulsado de la comunidad. Tenía que ponerse un vestido especial, marchar con la cabeza descubierta, la boca tapada, tenía que andar gritando impuro para que la gente escuchara y se alejara de él, no se le acercara, no hacía que lo contaminara. Esa era la circunstancia en que sucede el Evangelio de hoy, que Jesús está ahí frente a un leproso, porque ese leproso se le acercó. No tuvo en cuenta todas las disposiciones que había para no acercarse a la gente y estar lejos de ella, en las cuevas, en las partes externas de las ciudades. Y de rodillas le suplicó al Señor: si tú quieres, puedes curarme. Qué fe tan grande la de este hombre: si tú quieres, porque es lo que Dios quiera, y Dios quiere siempre el bien. ¿Qué va a querer Dios el mal? Es una blasfemia. Es algo que no podemos ni pensar en ningún momento, mucho menos decir. Si tú quieres, puedes curarme, es lo que este leproso le dice a Jesús. ¿Y Jesús qué le dice? No quiero. No, lo contrario, sí quiero. Y da la orden de curarlo. Sana de esa enfermedad. Que nos cuente el Evangelio. Inmediatamente a la palabra de Jesús, este enfermo quedó sin lepra, quedó limpio.
Había que cumplir con algo de la ley, pues lo que le dice nuestro Señor, que se calle, que no divulgue el hecho, pero que hay que ir al sacerdote para que le dé el acta, el documento que lo prescribía no impuro, sino sano, para poder vivir en comunidad. ¿Qué hace Jesús a una persona que está fuera de la comunidad por su enfermedad, por su marginación? En fin, tantas personas hoy que viven alejadas de la comunidad porque los demás, entre ellos de pronto nosotros, los marginamos, los desechamos. Es un desecho. La cultura del desecho, como nos dice el Papa, no la cultura del encuentro, sino la del desencuentro. Tantos habla el Santo Padre con la actitud de muchas personas en este mundo que rechazan a los demás por cualquier circunstancia que pueda ser inconveniente para ellos, como es, por ejemplo, la enfermedad o la miseria, o aquella gente que ha caído en la drogadicción o en tantos vicios que se marginan de la sociedad. ¿Cuál es la actitud de Jesús? Sí quiero, queda limpio, sana. Qué hermoso es pues que Jesús con esta actitud nos invita a tener esa verdadera compasión y misericordia para con los enfermos. Y no olvidemos lo que dijimos al principio, es la Jornada Mundial del Enfermo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros enfermos? ¿Alguna obra de caridad con ellos? Una obra de caridad y de misericordia que el Catecismo nos trae, que el Papa tanto hablaba de todas, no solamente de esa, visitar al enfermo, es una obra de misericordia para ayudarlo. Así como hace Jesús, su mano y su palabra devuelven al enfermo la salud y la limpieza, entre comillas, porque para el pueblo era un impuro en su cuerpo y en su alma, no podía acercarse a los demás. Solamente el sacerdote podía declararlo puro cuando realmente comprobaba que así era. Por eso Jesús lo manda al sacerdote. Es la gente desechable de hoy. Por tantas circunstancias se alejan de todos. Nos corresponde, pues, hermanos, que continuamos y completamos la vida de Jesús, como se puede decir, y hemos de ser testimonio de nuestra presencia en nosotros para obrar de esa manera, con sus mismos sentimientos. Porque imitar a Jesús y seguir a Jesús es escuchar su palabra, es vivir su estilo de vida, es sentir lo que Jesús sintió, es amar como Jesús amó, es compadecerse como Jesús se compadeció. A todo eso llama el Papa la revolución de la ternura. Y dice el Santo Padre en su exhortación, el gozo y la alegría del Evangelio. Nos dice, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de la proximidad, hacerse próximo o hacerse prójimo, con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Nos dice el Papa en esa bellísima exhortación sobre la alegría de predicar el Evangelio. Terminemos con esta oración, hermanos y hermanas. Señor Jesús, si hubieras cumplido la letra de la ley, habrías rechazado al leproso por impuro y separado de la comunidad. Pero lo acogiste, lo tocaste y le transmitiste la fuerza de tu amor y de tu vida. Enséñanos a nosotros a vivir como tú, no rechazar a nadie, a tenerlo como hermano y sentirnos solidarios con él en su dolor y en su situación. Que no amemos solo de palabra, sino con obras y de verdad. Amén. Y la bendición para todos ustedes y sus familias. La bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo. Amén. Muy buen domingo para todos.